En total, se oye medio obsceno 52,000 funcionarios de casilla en el país que no se presentaron, que no fueron a las casillas. Entonces tuvieron que recurrir ayer al reclutamiento casi forzado de 52,000 funcionarios de casilla. No forzado. Del primero en la fila, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se acordaron de la maestra Elbester Gordillo, que tenía 15 maestros en cada fila, precisamente para que en el momento en que siempre falla, entonces pudieran entrar personas que tuvieran un poco de experiencia, que eso es lo que tiene que ver. El primero en la fila, pues llega a aprender ahí mismo, entonces su curva de aprendizaje es el mismo día de la elección y esto ha generado mucho retraso en muchas de las casillas. Y se está notando bastante en el Distrito Federal, que para estas horas ya debería de estar pues, prácticamente sobre el 90% del cómputo en la capital. A ver, eso es Miguel Hidalgo. Y bueno, voy por las de la oposición, luego viene el PRI, que ya sabíamos que tenía Coajimalpa, que sabíamos que peleaba Magdalena Contreras y que traía históricos importantes en Milpalta. Entonces tampoco debería sorprender, ya la gobernó en este periodo perredista. Y el PRD se queda con 6. No hay que, dos de ellas son... 6 de 16. Dos de ellas representan el 40% de esta ciudad. CAM, Iztapalapa. Iztapalapa era fundamental, es fundamental, la conserva. Iztacalco... Morena quería quedarse con Iztapalapa, o sea, hablaba, las tendencias favorecían... está cerrada, no es una... Y llevamos 75% del cómputo. Así es. Va arriba Dion Anguiano, que es de PRD, pero Clara Brugada no está muy lejos. Sabíamos que iba a ser de este tipo, de este nivel de disputa. Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Coyoacán. Se queda con 6 de 16. Bueno, dos operadores muy importantes de Andrés Manuel López Obrador van a delegaciones, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum en Tlalpan. Oye, y sorprendente, Andrés Manuel no ha salido a dar declaraciones. ¿Para qué? Pues va ganando. Que los datos hablen. Sí. Pero sí sorprende porque él en verdad, este éxito pues es éxito de Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos viendo este golpe que hay para el PRD. Es Morena por un lado y Movimiento Ciudadano por el otro, que le quita votos. También aquí habría que incorporar en el análisis del Movimiento Ciudadano lo que hizo para el Movimiento Ciudadano el profesor Rafael Ochoa. Rafael Ochoa fue secretario general del sindicato con Elbester Gordillo. Se fue mucho tiempo antes de que Elbester Gordillo fuera detenida. Entró al Movimiento Ciudadano y su trabajo político, decíamos spots, decíamos también candidatos, pues estamos viendo también un trabajo de los maestros, pero a favor del Movimiento ¿Sabemos Ciudadano. eso? ¿Está confirmado de que hubo un número importante de maestros que votaron a favor del Movimiento Ciudadano? Que hicieron operación política. Okay. No necesariamente que votaron, pero que hicieron operación política. O sea, ¿cuántos maestros votaron? Todavía no se puede saber. Eso, de acuerdo, me imagino que hay de las exit polls, toda la parte demográfica que te permite ya darle otro tipo de lectura a la elección. Pero fue un operador y ya lo iremos viendo, quizás podamos empezar a notarlo hoy en los preps en el sur del país. Vamos a ver cómo estuvo Veracruz en ese sentido, que es un terreno interesante, que son de los campos de batalla interesantes que hubo en esta elección, de las cuales no se habla porque no hubo elección para gobernador. Vamos a ver, por ejemplo, Quintana Roo arrasó el PRI. Me parece que 3-1, es decir, ahí los gobernadores jugaron también un papel importante. Y vamos después también a ver cómo hay gobernadores altamente exitosos, como José Calzada de Querétaro, que la gente votó contra el gobierno. Pues no necesariamente contra el gobierno. Esa lectura es interesante, ¿no? Porque aquí la primera interpretación es que estarían a favor o en contra del gobierno saliente. Tal vez están más bien a favor o en contra del gobierno entrante. Está muy bien. Están en contra del candidato. Entonces votaron por candidatos, no por partidos. Y estás viendo prospectiva, no retrospectiva. Y eso te habla de un elector muy libre. Entonces, mucho más sofisticado. Creo. Respecto a las columnas, lo que me preguntaba Ray, tenemos que el 18% fueron sobre Jaime Rodríguez. 18. Casi una de cada 5 fueron
sobre el Bronco, y luego ya en un 15% el fracaso del boicot electoral, que también es una buena noticia. Es un extraordinario, o sea, podemos empezar ya a hablar de los grandes ganadores del día de ayer. Es el país, para empezar, el presidente Enrique Peña Nieto, y Andrés Manuel López Obrador. Me siento más largo. Sí. A ver. Ya veremos los matices. Y Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano, sí, como partido. Está, digamos, en los rangos, regreso ahí porque creo que ya que hablaron de ganadores y perdedores, está en el mismo rango, toca el rango del Verde. Sí. Movimiento Ciudadano, porque el menor del Verde, como lo dijo ayer Lorenzo Córdoba, presidente del INE, estaba en 7.5 y 7.55. Movimiento Ciudadano en el nivel más alto tiene el 7.43. Es decir, todavía al final del cómputo vamos a ver cómo queda, porque esto se puede mover en rangos. El conteo rápido es prácticamente lo que vamos a tener de fotografía. Interesante que lo haya manejado en rangos, porque eso te permite cómo se van a mover y te da las posibilidades más o menos. Y no son rangos muy abiertos, sí, no. Un 75. Pero sí es interesantísimo. Vamos a ver al final, allá por el jueves, cómo quedó finalmente esta tabla que yo creo que el dato que acabas de dar, Paco, la posibilidad de que se cruce es interesante para seguirlo. Es una carrera de caballos que vas viendo por cada 100 metros, ¿verdad? Ya vamos como de una milla, pues ya vamos como en los 1.400 metros, 1.500 metros. Mira, ¿por qué no nos vamos a un corte y regresando vamos a continuar con este análisis en este programa especial del Primer Café? 2 horas con usted para darle los resultados y mucho análisis de lo que sucedió el día de ayer. Vamos a ver. Y 2 horas, Proyecto 40. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Primer Café, y digo continuar porque este es un programa especial de 2 horas en donde le vamos a dar análisis, información, resultados de las elecciones del día de ayer, y vaya que hubo sorpresa. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis, también nos acompaña nuestro compañero Juan Pablo Elo. Está todo el equipo aquí para darle pues la información al detalle de lo que sucedió, ganadores, perdedores. Hay una que no hemos mencionado. A ver, ¿quién? El otro Cuauhtémoc. Bueno, precisamente estábamos viendo hace rato y la gente se despertó y se metió a los preps. Ha sido dificilísimo en la última hora y media entrar a los preps estatales, porque hay mucho interés. O sea, no creo que nada más los obsesivos con la información o los operadores políticos. Paco, se ve que tú sí lograste penetrar al PREP. ¿Qué pasa con Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca? Hay 2 respuestas. Una, o me paré más temprano, o dormí menos. Dormiste menos. No, bueno, pues otra donde preveíamos por preelectorales que podía pasar, en el exit poll no se reflejó en todo el día, y a las 2 de la mañana aparece el número mágico. ¿Cómo estás, Selene? No pasa nada, fue un tema de pronunciación. Estamos hechos unos búhos lampareados, ustedes allá, nosotros acá. Pues mira, pese a todos los escenarios siniestros, funestos que se planteaban, el amanecer en el INE es de total tranquilidad, de sosiego. Apenas hay algunos medios de comunicación aquí. Creo que esto refleja, es una estampa del resultado del proceso electoral que hemos vivido. Todavía anoche, una vez que terminó la cadena nacional, tuvimos la oportunidad de estar aquí en el INE, nos fuimos ya a las 2 de la mañana, y terminando la cadena nacional, el consejero presidente Lorenzo Córdoba estuvo, por todo el INE tomándose fotos, la selfie, saludando de mano en mano, pues evidentemente con un rostro de satisfacción, con un rostro de misión cumplida, con todos esos pronósticos que tenían en vilo al órgano garante de la democracia en este país, y no nada más al INE, sino a las demás instituciones. Pero bueno, en el tema, por ejemplo, del PREP, estábamos analizando si nos vamos a los mínimos y a los máximos de esta conformación de bloque que haría el PRI con el Verde y el PANAL, si nos quedamos en los mínimos,
estarían sumando entre diputaciones PRI, Verde, PANAL, 246 curules, 246 diputados. Es decir, se quedarían a 5 de tener la mayoría, en el peor escenario. En el mejor escenario, este bloque aliado llegaría a 263 diputaciones. Aquí sí ya tendrían la mayoría simple al final, pero cuando hablamos ya de reformas constitucionales, y es que acaso hubiera en este sexenio iniciativas que tengan que ver del presidente con tocar la Constitución, pues ahí sí necesitas mayoría calificada. Entonces tendrían que estar negociando otra vez con el PAN, con el PRD, etcétera. Otro tema interesante también que ya anoche, pues en los enlaces no mencioné, pero que hoy es buen momento, es el tema del hackeo. Fueron hackeados, tanto el Twitter del @INE México fue hackeado, apareció de repente una foto de una chica pues, muy guapa, con muy poca ropa, una foto ahí pues muy sugestiva, como de una chica tipo revista para caballeros, y pues fue hackeada, ¿no? Y Anonymous se adjudica supuestamente el hackeo, y también hackean la cuenta de Ivonne Álvarez, la candidata del PRI a gobernadora de Nuevo León, y aparecía dentro de este tuit que supuestamente subía Ivonne Álvarez: felicidades a nuestro gobernador Jaime Rodríguez. Imagínate, y luego decía hashtag yo con Bronco. Entonces, y luego también hackearon a la Cámara de Diputados, en fin, que esta intrusión se la adjudica supuestamente Anonymous, y bueno, pues fue parte como de la anécdota. Ahora habrá que revisar también qué es lo que va a pasar en el caso de Tixtla, por ejemplo, que la ley en materia electoral es muy clara y señala que si el 20% de estas secciones no está instalada, estas casillas, es causal de nulidad de la elección. Pero ayer recula el OPLE y dice, bueno, sí, pero es facultad del tribunal. Pues sí, desde luego. Quien decide la validez o la nulidad de una elección es el tribunal, no tendría por qué en este caso decirlo. ¿Y eso, Selene, cuándo se definiría? Ya nos han dado, ¿cuándo se definiría qué va a pasar con Tixtla? Pues mira, ahí es una situación en la que el tema se circunscribe, en el caso de Tixtla, a la elección de la presidencia municipal, ¿no? Entonces, en este caso, pues tendría que el Congreso nombrar un interino y se convocarían, por ejemplo, elecciones extraordinarias. Pero para eso, antes el tribunal pues tiene que resolver. Es que una vez que acaba el proceso electoral, acuérdate que viene la calificación de las elecciones. Entonces, bueno, pues a la hora que tú declaras como tribunal la validez de una elección, yo supongo, infiero que en este caso, dadas las circunstancias y con la ley en la mano, dirán, bueno, pues aquí no hay condiciones de validez, se declara nula porque dentro de este porcentaje estas casillas no se instalaron por este motivo, por incendio, por robo, por la legislación en materia electoral contempla todos esos supuestos, y en consecuencia, entonces el tribunal estaría diciendo o declarando la nulidad de esa elección, ¿no? Oye, pero aquí lo importante de subrayarle a nuestro auditorio, Selene, es que Tixtla es el único que está cuestionado en este momento, que es extraordinario. Pues sí, pues para el escenario que teníamos, la verdad es que por eso ayer tanta selfie aquí en el INE, ¿no? Porque mira, inclusive el dato que ayer yo les daba es que de las entidades donde menos casillas se instalaron fue Oaxaca, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, y rebasó creo que por poquito el 92% de instalación de las casillas, ¿no? Entonces tuvimos pues una jornada electoral muy complicada en muchos sentidos, había señalado, no solo por la complejidad que implica instrumentar nuevas reglas del juego que se ponen a prueba en cada momento, y además no termina, todavía no termina, tampoco podemos decir, va a ser una elección caracterizada por las impugnaciones. Y para eso está el andamiaje institucional y me parece que es muy sano. Y bueno, si me permiten
posibilidad de dar esta opinión. Pues es muy sano. Quien tiene algo de qué quejarse y considera que tiene elementos, pues acude ante el tribunal y las autoridades ya decidirán quién tiene la razón, ¿no? Para eso está el tribunal, para dirimir esas controversias, para eso está ese andamiaje institucional que es tan costoso, por cierto, y que al final le da certeza a los procesos electorales. Entonces se espera que va a haber muchas impugnaciones. En la mesa está esta frase de se puede ganar en las urnas y en la mesa se pierden muchas elecciones. ¿Por qué? Pues porque ahora va a haber un tema de fiscalización ahí, un tema de que si se rebasa el tope de gastos de campaña en 5% es causal de nulidad de una elección. Tenemos ahora también esta posibilidad de que en elecciones muy cerradas, cuando hay un 1% de diferencia entre el primero y el segundo lugar, bueno, pues opera este recuento total de los votos, precisamente por lo cerrado. Y bueno, pues vamos a ver en los próximos días cuál es el escenario. El PREP, si quieren que les actualice aquí, por ejemplo, en cuanto andamos de cifras, llevamos el 77.80% de las actas capturadas, 116.500 actas, y en ese porcentaje el PRI pues obviamente va arriba, 28.46%, 20.78% para el PAN, el PRD, mira, 10.58%, luego nos vamos con Morena, que tiene más que el Verde, 0.8.88%, luego el Verde, 6.98%, luego estaríamos checando Movimiento Ciudadano, 0.6.09%. Wow. Mira, por aquí está sorpresa, Encuentro Social, 3.52, está encima. Bueno, antes está Nueva Alianza, 3.78, 3.52 Encuentro Social. Sí. Y el Zapatito, a ver quién es el Zapato. A ver quién sale. Sí, bueno, pues, eso es ahorita con este porcentaje de actas computadas, una participación ciudadana del 46.51%. Oye. Votos nulos, 0.4.95%, que ese es otro debate, ¿no? De si se anulaba, ¿no? Candidatos independientes, 0.63%. Y así va llegando la información. Pues muchísimas gracias, Selene Ávila, nuestra compañera aquí. Selene Ávila. ¿Ven? No, ahí no estoy sirviendo café, ¿qué está pasando? Desde nuestra compañera aquí en Proyecto 40. Muchísimas gracias. Muy Hombre, al contrario, siempre es un gusto poderlo saludar. Gracias. Muchas gracias. No te preocupes. No te preocupes. Selena Dávila. A ver. El periodismo no es ciencia exacta, ¿verdad? No, los nombres no son ciencia exacta. Adiós, Selene. Gracias, Selene. Oye, a ver, las denuncias, son casi 20,000 denuncias. Sí. O sea, no es como un dato menor. El que haya tantas denuncias, sí es una... Pero muchas van sobre la misma elección. Se hace un... ¿No? Porque no, la misma, no nos da, digamos, en promedio... No daría, sí, no, 20,000, pues ¿cómo lo hicieron, no? Para que haya tantos castigos diferentes. Yo creo que hubo también toda una estrategia de todos los partidos de asumir que en un momento dado podrían cuestionar las elecciones, ¿no? Bueno, ya veremos, por ejemplo, después de este gran avance de Morena, qué tantas de estas ya quedan como inhabilitados. Hay algunas muy importantes, sí. Por ejemplo, ayer en Tláhuac detuvieron a una mujer de Morena metiendo boletas. Este es un delito en casillas. Es un delito penal. Se va a la cárcel. Penal. Puede ser hasta 10 años de cárcel. Paradójico. Esta casilla estaba junto al Tribunal Electoral. O sea, hagamos esto, Raimundo, Paco, Juan Pablo. Vamos a un corte y regresamos con este análisis de los resultados de las elecciones. No se vayan. Está buenísimo. Gracias por acompañarnos aquí en el Primer Café, este programa especial, 2 horas de análisis, interpretación, resultados de las elecciones del día de ayer. De hecho, horas después de las votaciones, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional, reconoció la participación de millones de mexicanos y de quienes fueron funcionarios de casilla. Señaló que a través del voto se demuestra la confianza en la democracia como el mejor camino para México.
Hubo quienes intentaron afectar estas elecciones. En los días previos, incluso realizaron actos violentos, buscando desanimar a la población. Sin embargo, por encima de ello, este domingo millones de mexicanos acudimos a votar, convencidos de que la democracia es el mejor camino para México. El mandato que hoy nos han dado los mexicanos a todas las autoridades es rechazar la violencia y la intolerancia. Es trabajar unidos para tener un México próspero y en paz. Pues hay que decirlo también, uno de los grandes ganadores del día de ayer es el presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de lo que se interpretaba. Espero que él no lo vea de esta manera, pues sí, que él no haga un diagnóstico de que fue referéndum. Sí, ¿no? Pero lo va... Pero también en justicia hay que decirlo que parecería, por lo menos es un referéndum de lo que está del PRI, ¿o no? No, yo creo que no es un referéndum. Yo creo que aquí pensar que este es un referéndum no explicaría entonces los niveles de desaprobación que tiene en este momento. Yo pensaría que esta es una gran oportunidad que tiene él con este Congreso que le va a poder permitir consolidar de que ojalá y él hiciera un alto en el camino, que no lo tomara como, pues si ganamos la mayoría, ¿por qué tenemos que cambiar lo que dicen que tenemos que cambiar? O sea, no tiene que cambiar lo que en los medios o lo que la gente dice que tengan que cambiar. Pero todo lo que ha pasado es difícil hacer eso. Pero Paco, ha habido otros momentos en los cuales como si no hubiera sucedido nada. Yo creo que aquí hay dos temas importantes que se reflejan en todas las encuestas con respecto a los de mayor preocupación, que tiene que ver con sus dos pilares en el gabinete, que son seguridad y economía. Es que esa es la gran interrogante, Raimundo y Paco, si va a haber cambios en el gabinete. Basándonos en las encuestas de ayer, no debería de haber cambios. No, es que tampoco tendría que haber cambios, a menos de que fuera una debacle mayúscula, que eso no va a suceder cuando tienes un voto duro tan alto en el PRI. No, yo no soy de la idea de que este tipo de situaciones lo que te lleven es a un cambio de equipo. O sea, yo creo que no, yo creo que los cambios de equipo obedecen a otro tipo de situaciones y los cambios de equipo requieren un cambio de equipo que no tiene un cambio de dirección y un golpe de mano para hacer algo totalmente diferente de lo que estaba haciendo. No tiene ningún sentido. Un cambio de personas, sí, creo que hay algunos secretarios desgastados, pero desgastados por cuestiones que no tienen que ver con lo electoral, aunque puede referirse. El caso del secretario de Educación Pública, después de lo que se dio en los últimos 10 días, me parece que está muy desgastado. Pero mira, ya vimos al secretario de Comunicaciones y Transportes el año pasado desgastarse al máximo y ahí está. Yo creo que si hay cambios en el equipo del presidente, no va a ser en su, en su gabinete pretoriano, por llamarlo de alguna manera, podrían ser ajustes abajo. Y yo creo que los cambios en el gabinete, en la parte importante, se irán dando en función ya del preparativo de la sucesión presidencial. Yo no los veo todavía ahora. Tampoco escuché al presidente como que estuviera pensando en un cambio de rumbo. Insistió en las reformas. Y ese ha sido su discurso desde el año pasado. En los momentos más críticos, las reformas siempre han estado adelante en la temática. Y un análisis tal vez simplista que está dando los medios internacionales es que los resultados es un referéndum, de que hay apoyo sistemático por las reformas por parte del electorado. Bueno, mexicano. no leas medios internacionales. Si ya sabemos que no tienen idea en la gran mayoría, ¿para qué hacerles caso? Pero le van a estar echando porras al presidente de nuevo. En el tema que acabas de mencionar, una pregunta del exit poll de ayer, me lo mandaron poco en la madrugada y no había revisado datos, pero me parece interesante. ¿Qué tema fue más importante para usted en esta elección de diputados federales? ¿La inseguridad, la economía? Así lo teníamos el 1 de julio de 2012 y ahora metimos la corrupción. No es el mejor de los... Metodológicamente no es la mejor de las ideas cambiar una pregunta, pero aquí me parece revelador el cambio. La inseguridad se queda igual. 35% el 1 de julio de 2012 y 35% el 7 de junio. La economía estaba en 30% y baja a 21%. Ah, mira. Y la corrupción se lleva a 15%. Bueno, aquí, y si añadimos... Referéndum.
Ese no es referéndum. Pues Es sí, que, bueno, pues, te habla más bien de cómo cambiaron las prioridades, Bueno, o podrían haber cambiado. Que esta parte, este 15%, nosotros podemos empatar con el castigo que hubo en Sonora y Nuevo León. sí, claro. Ante sospechas de corrupción de los gobernadores, vienen este tipo de resultados. Les adeudo esos gráficos, pero ayer los revisé. Impresionante el cambio de demográficos en escolaridad y es decir, el voto de Ivonne era a mayor escolaridad, menor voto, el del Bronco era una curva ascendente. Estos datos van a ser fundamentales para ir explicando aún más la elección y en dónde golpeó, en dónde golpeó positivamente, dónde golpearon positivamente las campañas y también para aquellos que perdieron, dónde tienen que ajustar y dónde tienen que cambiar sus estrategias. Vámonos con Nada nuestro más déjame a ver. decir una cosa, sobre la parte que decía el presidente de la participación, A ver. creo que es muy merecido el reconocimiento de todos los actores a la participación ciudadana. Ayer el consejero presidente del INE dijo va a estar entre 47 y 25% a 48,51%. Esto contrasta con la participación del 2009, que fue de 44,61% del 2003, que por ciento. Esto, decíamos en un principio, es la mejor participación ciudadana desde las elecciones intermedias en 1997. En 1997, que fueron elecciones donde se puso en juego, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal por primera vez en su historia. Entonces, había un enorme interés en ese momento, por eso 47.25 a 48.51, yo creo que es muy notorio, muy loable, y ya veremos en los estados en dónde se empujó este porcentaje, porque hay participaciones en varios estados por encima del 50% en los digo gubernaturas. Tienen otra vez el promedio será de 60. De hecho, hay que revisar Guerrero, pero en Guerrero no fue mal la participación. No fue muy bueno. Históricos de Guerrero. Campeche, 30%, pero es como la media de Campeche. Sí. Vámonos con nuestro compañero Juan Pablo de Leo, que se encuentra también aquí con nosotros. Juan Pablo. Pues sí, precisamente hablando del tema de la participación, vamos a hacer un poco de la crónica, cómo ocurrió ayer, quién votó y a qué hora votaron, por qué votaron. En primera instancia tenemos la herramienta que estuvo manejando el día de ayer Google de elecciones 2015, en la cual podríamos ingresar y ver absolutamente toda la información en vivo, si nos ayudan para ponerlo en pantalla, toda la información en vivo de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Vamos a ver el momento en el que el presidente Enrique Peña Nieto emitió su voto. Esto fue alrededor de las 12 del día y vía la cuenta oficial del presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos tuvo ya la votación. Vamos ahora por otra parte con Lorenzo Córdoba, precisamente quien también ejerció su derecho al voto y estuvo exhortando a través de su cuenta durante todo el día, y un mensaje que fue el que mayor impacto tuvo dentro de su cuenta de red social, que fue una estampa de Citlala Guerrero, donde dice que todo el esfuerzo que se ha hecho vale, en donde se puede ver claramente una larga fila de personas esperando para votar, y este fue uno de los mensajes que mayor impacto tuvo, más allá también del reporte del corte de la 1 de la tarde que hicieron cuando ya se reportaban el 99.95% de las casillas computadas. Tenemos el voto del presidente del PAN, Gustavo Madero, el voto del presidente del PRI y también el voto del presidente del PRD, Carlos Navarrete. Los dejo con esta última imagen, precisamente de Jaime Rodríguez el Bronco, que no estuvo utilizando mucho el día de ayer su red social, sin embargo, allá al final, cuando se estaba declarando su triunfo, entonces sí la comenzó a utilizar de nueva cuenta. Y por último les dejo estas dos imágenes, que son las imágenes de cómo hackearon la cuenta tanto del INE como la cuenta de Ivonne Álvarez. Esta imagen de la izquierda que estamos viendo es precisamente la imagen de la mujer que se subió a la cuenta del INE, la bajaron automáticamente, cuestión de 10 minutos la pudieron tener de cuenta, y por otra parte a la derecha la imagen del hackeo también a la cuenta de Ivonne Álvarez, en donde claramente dice Fuera Multimedios, felicidades Jaime. Ahí están parte de los dos hackeos que se hicieron el día de ayer. Seguimos con más información, también estamos al pendiente en vivo de los preps de cómo se están desarrollando. Oye, Juan Pablo, yo sí te tengo una pregunta. Se habla mucho de que el Bronco, a pesar de que no usó el Twitter ya hacia el final del día, pero él mismo reconoce la importancia de Facebook para su campaña. Yo creo que a lo mejor podríamos hablar de la primera candidatura que se va definiendo con la ayuda de redes sociales. Sí, sobre todo Facebook, que Facebook es un medio más
utilizado en México que Twitter. Casi tiene el doble de usuarios y tiene el doble también de uso. Las herramientas que te permite tener Facebook en ese sentido son mucho mejor, quizá para la comunicación política, y ahí estamos viendo una de las razones y una de las cuestiones que están dándole a Jaime Rodríguez el Bronco el triunfo. ¿Por qué no nos metemos directamente a la elección en Nuevo León? Sí. Vamos a ver el PRE, vamos a leer todas las cosas que nos dice el PRE, porque los PRE son muy interesantes, que te lleva a una primera introspección sobre lo que fue la elección, y yo creo que si podemos cruzar contigo Bueno, los datos demográficos. Sí, de hecho nos prepararon, tenemos una pequeña nota donde nos habla que la jornada electoral, de hecho Nuevo León transcurrió sin incidentes violentos, con un total de 6,000 casillas en esta entidad. Se inició una jornada muy activa de elecciones en Nuevo León. Más de 3.560.000 electores se dieron cita en las urnas poco antes de las 7 de la mañana para elegir 106 cargos a gobernador, 51 alcaldes, 12 diputados federales y 42 diputados locales. Además, 792 observadores electorales extranjeros acudieron a la entidad para vigilar la elección, como representantes de la Organización de Estados Americanos, agencias de Alemania y los Estados Unidos, mientras que más de 950 medios locales, nacionales e internacionales se acreditaron para cubrir la jornada. Entre los votantes participaron los 7 candidatos y la candidata a la gubernatura. Así, poco antes del mediodía, el gobernador Rodrigo Medina salió a sufragar. Para incentivar el voto, establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de Comercio Nuevo León, así como la industria restaurantera, ofrecieron descuentos de entre un 5 y 10% en consumos a quienes mostraron su pulgar con tinta indeleble y su credencial de elector. Finalmente, autoridades electorales estatales señalaron que la jornada transcurrió sin incidentes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Con esto nos vamos a ir a un corte y regresando les vamos a dar la última información que tenemos en el PREP sobre Nuevo León y un análisis, así que no se vayan. En Proyecto 40, seguimos rompiendo esquemas. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Primer Café. Como le comentamos antes del corte, vamos a analizar lo que sucedió en Nuevo León para comentarnos, hablarnos esta mañana de cómo se vivió el ambiente electoral en ese estado. Tenemos en la línea telefónica a Hugo Vela desde Monterrey. Muy buenos días, Hugo. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Te puedo comentar que fue una jornada sin incidentes, tranquila, la gente salió a votar con una participación ciudadana de más del 58%, por arriba de la media nacional en estas elecciones. Y te puedo también platicar, Ana María, que en la última sesión de la Comisión Estatal Electoral aquí en Nuevo León, que fue a las 2 de la mañana, se da ya una ventaja irreversible a Jaime Rodríguez el Bronco, el candidato independiente. Está previsto que a las 12 del día se reanude la sesión aquí en la Comisión Estatal. Te puedo también informar que con más del 99.5% de las actas procesadas, Ivonne Álvarez tiene el segundo lugar y Felipe de Jesús Cantú, que es del PAN, tiene el tercer lugar, Ana María. Estas elecciones, te puedo también comentar que se realizaron sin mayor problema, la gente salió a votar, estuvo contenta, estuvimos platicando con las personas al respecto de la victoria del Bronco y estuvieron satisfechos, incluso después de que ya se había señalado una clara victoria del Bronco, ayer por la noche se escucharon claxons en la calle de la gente festejando, se escucharon que tronaron cohetes, y hubo un pronunciamiento por parte del Bronco en donde dice que tiene una clara ventaja por parte de la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, y el candidato del PAN. Ellos señalaron que esperarán los resultados oficiales, sin embargo dijeron que reconocerán cualquiera que estos sean. Y aquí en Monterrey durante la noche, pues la gente ya vivió tranquila la jornada, Ana María, la seguridad incluso ya estuvo cada vez recatándose más.
El día de hoy están abiertas las calles aledañas aquí alrededor de la zona de la Comisión Estatal Electoral, que ayer pues esto parecía un búnker. Sin embargo, la gente en la sala de prensa, los medios, hemos estado aquí al pendiente durante toda la noche, estado abierta esta sala de prensa, alrededor de 20 personas seguimos aquí esperando que concluya el cómputo del PREP y además que se reanude la sesión a las 12 del día para que ya se pueda definir claramente esta elección. Sin embargo, será hasta el próximo jueves cuando se den los resultados oficiales aquí en Nuevo León, Ana María. Muchas gracias, Hugo Vela, desde Monterrey, Nuevo León. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Juan Pablo de Leo. Juan Pablo, ¿qué es lo último que tenemos en el PREP? Pues mira, las actas contabilizadas prácticamente el 0.41%, está ya prácticamente todos, 99.59%, 7.67% de las actas tuvieron una incidencia, es decir, que no se contabilizaron, y por otra parte el 91.92% sí se han contabilizado. Estamos viendo ahí precisamente en esta gráfica, el gobernador es esta parte de morado. Y por otra parte, tenemos ahí un problema con la computadora, sin embargo se los voy a decir rápidamente. El Bronco tiene 48.86% ya de la votación total, mientras que Ivonne tiene el 23.56% de la votación total. Por último, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, ahí lo tenemos de cuenta, 22.52%. Podemos ver aquí abajo en diputaciones locales de partidos o coalición que el PAN se lleva un total de 16 distritos, mientras que el PRI únicamente se llevó 10 distritos. Ningún otro distrito para ningún otro partido, únicamente PAN y PRI. Mientras que en la elección de ayuntamiento se encuentra en primer lugar en estos momentos con una participación también del 60%, con 85% contabilizado, Adrián Emilio de la Garza Santos del PRI, en segundo lugar el PAN y en tercer lugar el Partido del Trabajo. Esto lo repito en cuestión de municipio de Monterrey. Si nos vamos al municipio de Guadalupe, hay prácticamente un empate entre el PAN y el PRI. En Apodaca, el PRI va por delante del PAN por cuestión de 4 puntos porcentuales. Y por último, en San Nicolás de los Garza, el PAN con una muy clara ventaja del 52% sobre el 17% del PRI. Eso es prácticamente lo que podemos ver en esta gráfica y en esta tabla en cuestión de lo que se está informando del PREP en estos momentos. Oye, un gran castigo para el PRI en Nuevo León. Yo creo que no, yo creo que aquí el voto es muy sofisticado. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí cómo votaron, sí, voto dividido. Es impresionante porque fíjate, votaron mayoritariamente por el Bronco en la gubernatura, pero votaron por el PAN en diputaciones locales, y mira cómo está la situación en las alcaldías y en los ayuntamientos. O sea, no está nada mal. En el Congreso local se mantiene el bipartidismo. Y en los ayuntamientos va ganando el PRI, gana Monterrey. O sea, sí es interesante porque si Monterrey es la capital, que es donde está el mayor castigo normalmente al gobierno en turno, cualquiera que éste sea, gana el PRI. Lo que estamos viendo ahora que Juan Pablo nos estaba dando algunos de los municipios conurbados de la capital, lo que vemos es que el castigo y el voto por el PAN se dio en los municipios conurbados. En varios municipios está, Guadalupe, que siempre ha estado ahí en el bipartidismo, pero bueno, San Nicolás, San Pedro, que no lo mencionó Juan Pablo, ganó Mauricio Fernández. ¿Otra vez? Otra vez Mauricio Fernández por el PAN, pero creo que, y Paco, por favor, corrígeme, aquí el voto es muy dividido, muy sofisticado del electorado. Y hay que decirlo, Mauricio Fernández es un hombre muy controvertido, muy cuestionado, porque en un momento dado tenía sus propias unidades de espionaje, sus propios grupos, se hablaba de sus propios comandos, daba información de la caída de ciertos capos antes de la información que daba la PGR a nivel nacional. Entonces, muy interesante. Edición del Bronco. Es la primera. Ahora, sí, no sé, a ver si podemos conseguirlo. ¿Cómo quedaron las diputaciones federales en Nuevo León? Sí. Para poder ver de qué tamaño está si hubo un castigo al PRI en lo general,
o cómo se dio el voto. Lo tiene Juan Pablo también. Sí, si lo podemos también ver en imágenes en estos momentos, tenemos un claro panorama, un claro mapa de lo que significa el estado de Nuevo León. Las partes verdes son la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México, y las partes azules es el PAN. Son 7 distritos federales para la coalición PRI, Partido Verde, y son 5 distritos para el Partido Acción Nacional. Estamos viendo que los distritos que se llevó el PAN en ese sentido a nivel federal serían... ahora se los pongo, en unos momentos más se los pongo, pero son 7 distritos para el PRI Partido Verde y 5 distritos para el Partido Acción Nacional. Se mantiene el bipartidismo a nivel. Pero aquí solamente arriba hubo el castigo. Ahora, aquí el gran cuestionamiento y tal vez la crítica hacia los candidatos independientes es exactamente esta situación, porque el gobernador no va a tener legisladores locales. Entonces, la capacidad de que tenga el Bronco de poder negociar con los dos partidos va a ser muy importante. Recuerda que tiene a Fernando Elizondo. Que es muy importante. Y tú lo ves de manera crítica en términos de gobernabilidad. En teoría democrática sería el Estado perfecto. Claro. Sí, claro. Tú no debes de tener legisladores. Está lleno de equilibrios. Exacto. Nuevo León quedó lleno de equilibrios. Una gran votación de los neerlandeses. Asumiendo que los legisladores sean responsables. O sea, que piensen en el bien común, en el bien de Nuevo León y no en el bien partidista. Hay que entrar con todo ese beneficio de la duda. Sí, lo van a hacer muy bien. Vámonos a un corte, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Primer Café. 2 horas de análisis, información sobre lo que sucedió el día de ayer, elecciones 2015. Vamos a continuar hasta las 8:30 de la mañana con esta información. Y para hablarnos de lo que sucede en Hermosillo, Sonora, tenemos en la línea telefónica a Juan Antonio Cruz. Muy buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días, Ana María. Saludo a la mesa de Primer Café, para reportar un poco más o menos de lo que se dio aquí, el color de esta jornada electoral, de lo que pudimos vivir el día de ayer. Esta elección, primeramente puedo dar cuenta que aquí en Sonora se caracterizó por 2 aspectos fundamentales al inicio de esta jornada y al término de la misma. En principio, muchas casillas, estamos hablando de hasta un 30% de las 3.442 que se instalaron aquí en el estado, abrieron tarde, algunas hasta después del mediodía. Se juntó la gente, obviamente se juntaron los problemas. Al cierre de la jornada, a las 6 de la tarde, muchas de estas casillas no terminaban con los ciudadanos que pudieron emitir sus votos. Una vez que cerraron las casillas y comenzó lo que se denominó para presentar este avance respecto del 10% del conteo preliminar de los votos. Aquí en el estado se vieron los problemas desde que, pues, como no abrieron temprano, muchos no abrieron temprano, precisamente ahí es donde tuvieron esas grandes dificultades. Perdón. Para las 10 de la noche, aquí en Hermosillo, pues uno de los principales problemas que empezaron a llegarse precisamente por la falta de conteo de estos votos fue de que no empezaron a llegar la gente ni los mismos candidatos empezaron precisamente a cuestionar mucha de esta apertura y el que no empezaran a llegar los paquetes electorales. Perdón, Juan Antonio, se habla... Sí, te escucho. Sí, te escucho. Juan Antonio, se habla de que hubo un brote de violencia, hubo algunos arrestos. ¿Qué información tienes sobre eso? Sí, mire, aquí la situación es de que se empezaron a dar algunas, específicamente en municipios como Guaymas, empezaron a darse algunos señalamientos por parte de los mismos representantes de los partidos, en el sentido de que pues había coacción del voto principalmente. Por ahí vas.
Y digo, ese realmente es el principal señalamiento, y que muchas de las casillas no abrían. Esos creo que son los dos principales aspectos que más se discutió por parte de los representantes de los partidos en el Consejo General. Muchas gracias Juan Antonio Cruz desde Hermosillo, Sonora. Ahora nos vamos con nuestro compañero Juan Pablo de Leo. Juan Pablo, ¿qué nos dice el PREP en este momento? Pues vamos con el PREP electoral de lo que está ocurriendo en Sonora en estos momentos, cuando el porcentaje de las actas computadas va en un 44.71%, con una incidencia, un alto índice de actas con incidencia 20%, 386 de 1925. El PRI tiene una ventaja de 46.9% en estos momentos, a diferencia del PAN con 41.61%. Hay un avance de captura muy interesante que podemos ver aquí, en donde comienza precisamente el PREP a las 6 de la tarde y hacia las 10 de la noche, hora local allá de Sonora, se empezaba ya a despegar el PAN. Sin embargo, hacia las 2 de la mañana el conteo del PRI fue alcanzando, y en esos momentos, en el último conteo, a las 6:13 de la mañana, hora local de allá, tenemos 219,000 votos para el PRI, mientras que son 194,000 para el PAN. No sé si les interese conocer algo más de información con respecto a algunos municipios, algunos distritos. Sí, Hermosillo y Guaymas. Un poco lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Cómo iba de una manera y de repente subió. ¿En dónde es donde subió? No sé si Hermosillo, Guaymas, Obregón, Los Mochis pudieran... Los Mochis es Sinaloa. Perdón, Los Mochis. Guaymas, Obregón, estaba yo pensando. Pero hay mucha gente de Sonora. Pero hay mucha gente sí, es cierto, Sonora. ya nos lo apropiamos, Ana María. Ahí tenemos una imagen precisamente de cómo está compuesto en estos momentos el mapa electoral en Sonora. Obviamente el rojo es del PRI, partido y la coalición, y por otra parte el azul pertenece al PAN. Oye, ¿quién ganó Hermosillo? ¿Cómo va Hermosillo? Quedó en manos del PRI, ¿verdad? Está dividido, ¿no? Entre presidencia municipal y gobernador. Se encuentra dividido en estos momentos, correcto. Sí, parece que ganó. Oye, pero Maloro. viendo el mapa, qué fuerte está el voto anti-PAN en el estado, ¿eh? Sí. Que fue, hay que decirlo, hubo una serie de acusaciones, hubo acusaciones en contra, en los últimos 6 meses, en contra del actual gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres, que se le acusó de tener una presa ilegal, una serie de manejos cuestionables sobre el manejo de impuestos. Entonces, yo creo que ahí sí podemos decir que un voto de castigo en contra de... Ahí estamos viendo, a ver, Ana María, tú eres de Sonora, entonces tú nos puedes ayudar en la geografía. Estaba San Luis de Río Colorado, es la esquina izquierda del mapa, ¿no? Que es azul. Y había uno que colinda ¿con quién? Está en la frontera, en la esquina superior derecha con Durán. Cananea. Pero no es Cananea, ¿sí? ¿Sí era Cananea? Pues que explicaría, si está en manos del PAN, podría explicar, porque el actual sí creo que es, no sé. No, es que no parece Cananea. Ahí, fíjate los distritos, bueno, aquí ya lo tenemos. Está colinda con el estado de... Y en la parte centro, en la parte centro-sur. Sí. La parte centro-sur, que es... Obregón. Aquí tenemos el porcentaje de votación en Hermosillo, precisamente 45% para el PRI, Partido Verde y la coalición, mientras que 42% para el PAN en estos momentos. Pues va arriba el PRI en Hermosillo. ¿A nivel gobernador o a nivel...? De Hermosillo. A nivel gobernador, correcto. A nivel... Es que esa es muy importante. Esa fue, yo creo, puede explicar la elección. Sí. Hermosillo. Sí. Porque ese es un bastión panista. Y el hecho de que salieron a votar por el PRI ya... Y en cuestión de ayuntamientos también viene arriba el PRI en Hermosillo, 44%, mientras que el PAN en un segundo lugar con un 35%, Movimiento Ciudadano con un 7% en tercer lugar, esto en ayuntamientos de Hermosillo. ¿Por qué es tan importante Hermosillo? También porque el candidato del PAN fue presidente municipal de Hermosillo. Entonces, de una forma u otra, era un referéndum sobre lo que él hizo como presidente municipal de Hermosillo en su momento. Entonces también creo que se ve reflejado en esta votación. En la parte, de alguna manera podemos ver este voto panista en el centro-sur, que es el área que resulta más beneficiada por la parte no beneficiada, golpeada por el acueducto que iba a ir el agua a Hermosillo. Y aquí estamos viendo lo paradójico,
porque debería estar al revés el voto. Azul, Hermosillo. Porque tiene más agua. Y esa parte roja. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucedió con el electorado en Sonora? Son de los datos que en el desdoblamiento de las encuestas tendremos que empezar a entender exactamente por qué votaron y en qué dirección votaron. ¿Y cuál es el mandato? ¿Y cuál es el mandato? Juan Pablo, no sé si tienes más datos. Justamente mismo de Sonora, en cuestión de ver el mapa de lo que hablabas, Raimundo, Azul, y cómo están distribuidos los distritos. En cuestión de diputaciones federales ya también tenemos números. Cuando están el 50% de las actas contabilizadas, la coalición PRI, Partido Verde, 4 distritos, mientras que el PAN se lleva 3 distritos. Ahí podemos ver claramente la imagen, la que decía Raimundo, arriba Azul, y hacia el centro abajo todo el tema también de la coalición PRIista, Partido Verde. Ahora, tenemos que reconocer que había otras luchas externas, que se habló mucho de que esta era una lucha entre un exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, y el actual gobernador Padres, en donde pues mucho se habló, mucho se escribió que el futuro político de Manlio Fabio Beltrones de una forma u otra estaba reflejada en el éxito o el fracaso de la candidata Claudia Pavlovich. Yo me imagino que Manlio Fabio Beltrones está muy contento esta mañana. ¿Cuánto es la diferencia? 5 puntos. 5.3. 5.3. Abajo de 5 puntos podrían entrarle a la discusión ya. Difícil, ¿no? Por cómo está ahora. Paco, en las últimas 3 elecciones nunca había estado tan abierta. La última abierta fue la de Manlio Fabio Beltrones. Así es. Allá en los 90. Pero aquí, ¿cómo cerraban las elecciones? ¿En un punto? ¿En 2 puntos? Pues mucho más. El nivel de campaña negativa, el golpeteo en medios. Es difícil saber cada una de estas notas qué impacto tuvo sobre los candidatos y sobre el gobernador propiamente, pero sin duda tenemos un electorado que se estuvo moviendo buena parte. ¿Tienes la participación en Sonora, Juan Pablo? Ahorita mismo se las... Para también ver. Sí. Ahora también, la participación ciudadana en total fue de 52.62%. Baja. Sí. Pues baja, considerando... ¿Cuál ha sido el promedio ahí? Baja... 60% de gobernadores. Para gobernadores. Sí. Y es interesante hasta porque eso te diría que una elección cerrada te lleva a mayor participación, el golpeteo y las campañas negativas te la baja. ¿Y es decir, esto es probablemente consecuencia de esas campañas de contraste. Sí, bueno, tú le llamas de contraste. En Sonora se vivió una batalla campal y dividieron familias y acuérdense que muchas de estas familias que, por ejemplo, los dos candidatos viven como a 5 cuadras o sea, se conocen las familias desde hace generaciones. Entonces sí ha habido una división muy marcada, no solamente en la clase política sonorense, sino en la clase empresarial, que se va a reflejar también en generaciones de aquí en adelante por las acusaciones que van desde cuestionamientos de qué tipo de papá era. El día siguiente, ¿no? ¿Cómo le haces para que el día siguiente puedas volver a dialogar con tu adversario? No, muy difícil, muy complicado, pero creo que es muy interesante lo que dices, Paco. Podría ser un reflejo de un voto que no le gusta este tipo de campañas. No sé si vamos a poder llegar a esa conclusión, pero sí creo que las elecciones en Sonora se definieron como probablemente una de las elecciones más sucias que hubo en el país para estas elecciones. Y entonces ojalá que esto se refleje pues un rechazo por parte del electorado de este tipo de campañas. Y no solamente en términos propagandísticos, sino en términos mediáticos y noticiosos. Sí. Que es algo que tampoco habíamos visto con este nivel de intensidad. Esta campaña se llevó a cabo en la Ciudad de México, o sea, se veía reflejado en la mayoría de los medios nacionales. Para poder tener un altoparlante allá en cada entidad. Sí. Oiga, vámonos ahora a Querétaro con la instalación del 100% de las casillas en la jornada electoral en este estado. Fue pues se considera en términos generales pacífica, pero siguió siendo muy sorpresiva. En Querétaro no se registraron incidentes graves. Se instaló el 100% de las 2.428 casillas para elegir gobernador, 15 diputados de mayoría relativa, 10 de representación proporcional, 18 presidencias municipales y legisladores federales. La apertura tardía de las mesas fue uno de los principales problemas en esta entidad.
Esto debido a que al menos una tercera parte de los funcionarios electorales tuvo que ser sustituido por personas que se encontraban en la fila para votar, ya que simplemente las personas designadas no llegaron a la cita. La ausencia de personal retrasó el desarrollo de los comicios. En cuanto a resultados, los candidatos del PAN, Francisco Domínguez, y del PRI, Roberto Loyola, ofrecieron conferencias de prensa donde ambos se declararon con ventaja en esta elección. Sin embargo, aunque los primeros resultados los favorecen, hay que aclarar que estos son de manera preliminar. Los oficiales solo se conocerán una vez que se hagan los cómputos finales en cada una de las sedes estatales, distritales y municipales del Instituto Electoral. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Juan Pablo de Leo, ¿cuál es la última información que nos está dando el PREP relacionado a las elecciones en Querétaro? Prácticamente está todo computado ya, el 97.24%, un total de actas a procesar únicamente 2.400, y al momento Francisco Domínguez tiene 301,000 votos, mientras que Roberto Loyola tiene 256,000 votos. Este PREP lo están manejando por votos tal cual. La participación en esta ocasión es del 56%, y más adelante, si quieren, platicamos acerca de los municipios una vez que comiencen con su análisis. Pero ¿cómo queda ya en porcentajes lo que tenemos en no están dando el porcentaje todavía. Entonces hay 15%. Pero es una diferencia de... Bueno, son 50,000. Más o menos. 50,000 votos. Muchísimo lo que hay. Valdría la pena, Juan Pablo, ver cómo quedó la alcaldía en Querétaro, porque el PAN presentó un candidato muy atractivo para ver qué tanto ayudó el candidato del PAN a la alcaldía en Querétaro a jalar votos, porque también pues es sorprendente la diferencia, ¿no, Paco? Lo que teníamos era una elección mucho más... Parece que es una elección en donde aquí los candidatos definieron más que la reputación del partido, lo que haya hecho el presidente, lo haya hecho el gobernador en turno, lo que definió fue los candidatos. Abríamos este programa un poco sobre castigo a ciertos gobernadores. Sí. Yo creo que Querétaro es sumamente interesante porque el gobernador Calzada es pues el gobernador mejor evaluado que hay entre todos los gobernadores, con un nivel de aprobación superior al 70%. Uno pensaría, si tiene este nivel de aprobación y están tan satisfechos, ¿por qué van a votar por el candidato contrario? Y Paco hacía una observación y dice, bueno, esa es una forma de ver las cosas. La otra es que no estaban viendo hacia atrás, sino estaban viendo hacia adelante, que tiene que ver con el candidato. Y yo me acordé una vez, Paco, que tú decías que en Querétaro, cuando se presentaban para hacer encuestas preelectorales y preguntaban por candidato, ganaba Francisco Domínguez. Y que cuando preguntaban, de acuerdo con la boleta, que es como votamos, ganaba el PRI. Sí. Bueno, ganó el candidato. Así es. Ganó el candidato. Y también hay que decirlo, Pepe Calzada se consideraba uno de los políticos que podría potencialmente mencionarse como candidato a la presidencia. Era de los que caían en esta bolsa de candidatos. Esto es un dato, tiene una connotación negativa, depende cómo se vea. Porque es como si el gobernador estuviera obligado, bajo el antiguo régimen o las antiguas leyes, ¿no?, de la política, a entregar su estado. Es como se entiende. Sí. Pero la verdad es que esto no cuestiona la gestión de Pepe Calzada. No, ya veremos ahora el dato de Querétaro y a ver si también pudiéramos ver cómo quedaron el Congreso local y el Congreso y las diputaciones federales, para poder ver un poco cómo se movió el electorado en Querétaro. Ya lo vimos en Nuevo León, que se movió de una manera fascinante. Y mira, también hay que hablar también hay que hablar de conspiraciones. Ya ves que entrando al mundo de las conspiraciones se hablaba de que pues había dentro aún del mismo PRI interés de que no ganara el PRI en Querétaro para no darle una plataforma a Pepe Calzada, porque ya yo aunque haya hecho un extraordinario es una conspiración que yo no había oído. No, yo sí lo he oído, y lo he oído bastante, o sea, porque es muy... por eso no lo he escuchado. Es conspiración. Porque es conspiración. Ven la definición. Las personas que conspiraciones son totalmente públicas. No, pero está en el mundo negro donde esta sí fue muy seria. Ay, Juan Pablo, ¿qué nos tienen? Me están maltratando aquí en la mesa. Estamos viendo precisamente el tema de los distritos de diputaciones federales por Querétaro. Únicamente se llevó un distrito la coalición PRI Partido Verde, sin embargo, la más importante, mientras que el PAN se lleva 3 distritos. Podemos ver el mapa pintado prácticamente de verde. Es un solo distrito, mientras que los otros
3 distritos, las diputaciones federales, pertenecen precisamente a el Partido Acción Nacional. Raimundo, aquí tenemos los detalles de la elección local de Querétaro. No han trasladado estos números ya a cuestiones y porcentajes fijos. Más adelante les tendremos estas cifras. ¿Qué tal, Ahora, el factor Querétaro, aquí fue muy importante. ¿Tienes el dato del presidente municipal? Ahora te lo doy. Fue Marcos Aguilar, fue un gran candidato. Decía que era una estrella para elecciones. Entonces vamos a ver qué tanto pudo el contribuir. Impacto que pudo haber tenido, cuánto voto dividido, pero también cuánto voto jaló él, ¿no? Que no pasó en Monterrey. De hecho, ayer decía Pablo Iriarte, creo que estábamos observando lo mismo, que en el momento en el que Ivonne sale a su conferencia de prensa, habla de Monterrey. Sí. Y no de Nuevo Sí, dice, León. ganamos Monterrey. Ahí te va diciendo algo. Sí, te decía muchísimo, de hecho. Lo mismo podría haber pasado en Querétaro. Ahora, interesante también cómo se pinta de verde las diputaciones federales en Querétaro, ¿no? Sí. Que aquí va, de nuevo, no estaban tanto, no está en juego la gestión, no se pintó el estado de otro color, sino le entrega a Querétaro cuentas pues casi unánimes a nivel de diputaciones federales en Querétaro. Sí. ¿Tienes el tema municipal? Sí, si quieren lo podemos ver. Precisamente aquí tenemos con una mayor clarificación dentro de la tabla el tema de San Juan del Río, de San Joaquín, de Querétaro, con 130,000 votos. Parece sí que el PAN va arriba en estos momentos. Se lleva prácticamente todo: Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro y San Juan del Río. Ese es Juan Pablo. ¿Cómo están los números en Querétaro capital y San Juan del Río, que es un bastión? 130,000 contra Querétaro, 130,000. ¿Contra qué del PRI? O la Alianza Verde. O la Alianza, sí. Contra San Juan del Río, 33,000. 33,000. ¿Y cuánto sacó la Alianza del PRI ahí en Querétaro? ¿Está el dato por ahí? Yo no sé San Juan del Río, no está el dato por acá. No, 1,226 votos. 1,226 votos. ¿En dónde? En San Juan del Río. ¿Contra 33,000? Contra 33,320 del PAN. Impresionante. ¿Y en Querétaro Ciudad? En Querétaro Ciudad, 130,000 votos para el Partido Acción Nacional, mientras que el PRI tuvo 5,289 votos. ¿No será nada más la alianza esa? Este es el PRI sin alianza. Sin alianza. ¿Y el PRI con alianza se ve ahí? Y el PRI con alianza. Increíble. En Querétaro, 83,000. Es un sitio muy amigable, ¿verdad? Sí. Es una facilidad para encontrar las cosas. Vámonos a un corte y no se vaya, tenemos media hora más del primer café. Este es un programa especial de 2 horas en donde vamos a continuar dándole análisis. Vamos a meternos con Distrito Federal, que es muy importante, y Congreso Federal, muy importante, y regresamos para dar el final de las elecciones en estados. Ok, nos vamos, seguimos aquí en el primer café. ¿Justifica los medios? En el Distrito Federal, las jornadas para elegir a 16 nuevos jefes delegacionales, 66 diputados locales en la Asamblea Legislativa y diputados federales cerró con balance positivo. De acuerdo con el Instituto Electoral, en la capital se instaló el 98.48% de las casillas, es decir, un total de 12,433. Para seguridad de la ciudadanía, autoridades capitalinas desplegaron más de 25,000 policías, 2,789 vehículos y 3 helicópteros. Entre los primeros funcionarios en emitir su voto estuvieron el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, seguido de los líderes de los principales partidos políticos en la ciudad, entre ellos los presidentes del PRD Raúl Flores, del PRI Mauricio y de Acción Nacional Mauricio Tabe. Candidatos a una jefatura delegacional como Christian von Roerich, abanderado panista a la demarcación de Benito Juárez, destacó una gran participación de la sociedad. Y la verdad es que hay una gran participación de los vecinos en Benito Juárez. Ahí nos están dando
digamos, lo que son la exit poll, las encuestas de salida, una gran participación en Benito Juárez, una tendencia positiva hacia nosotros, y la verdad es que es el resultado de muchos años de trabajo, no solamente de 45 días, y vamos muy bien. Como balance final, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reportó la detención de una presidenta de casilla en Coyoacán, otra persona en la delegación Coajimalpa y una tercera en Iztacalco, todas ellas acusadas de compra y duplicación de votos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Primer Café, esta edición especial de dos horas para analizar lo que sucedió en las elecciones del día de ayer. Y para darnos más información tenemos en la línea telefónica a Carla Hernández. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Pues continúa fluyendo la información del PREP aquí en el Instituto Electoral del Distrito Federal a cuentagotas. Ana María con el 82% de los votos computados. El PAN tiene 2 delegaciones, el PRD 6, el PRI 3 y Morena 5. Se prevé más o menos que a las 11 de la mañana reinicie sesión el Consejo General del Instituto Electoral y bueno, que ya se tenga un mayor avance de los cómputos. Quiero comentarte también que en el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Morena tiene 16 diputados, el PRD 16, el PAN 5 y el PRI 3. Es importante destacar que hay, por ejemplo, en el caso de delegaciones como Coyoacán y Gustavo A. Madero, solo un punto de diferencia, 2,000 votos en un caso, 1,000 y tantos en el otro caso. Y bueno, nosotros vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya fluyendo en esta información, Ana María. Muchísimas gracias, Carla Hernández, nuestra compañera aquí en el Proyecto 40. Vámonos con Juan Pablo de Leo. Juan Pablo, ¿qué nos tienes con el PREP? Pues vamos con, ¿les parece?, las jefaturas delegacionales. En estos momentos el PAN confirma 2, que son Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con 35,000 votos Miguel Hidalgo, Benito Juárez con 52,000. La alianza PRI-Partido Verde son 3 delegaciones, Coajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Por otra parte, el PRD-PT Nueva Alianza se lleva Iztapalapa. Para el PT-PRD es Coyoacán, Gustavo Madero, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Para el PRD sin coalición, únicamente Iztacalco. Si quieren unos momentos más también repasamos el tema de la Asamblea Legislativa, sí, para ver cómo viene la votación. Podríamos ver cómo está en este momento Coyoacán y Gustavo Madero. Ahorita se los tenemos, sí, claro. Nos decía Carla que están muy cerradas. Vamos a ver cómo están los votos, vamos a ver cómo está la diferencia y cuántas se han contabilizado de cualquier manera. En esta gran fotografía, Ana María, qué derrota para el PRD. Escucha, llora el PRD, se pueden escuchar los alaridos, es terrible para el PRD el día de hoy. Creo que nos quedamos cortos cuando dijimos que nos íbamos a enterar de muchas elecciones a las 3, 4 de la mañana. Bueno, son las 8 de la mañana y todavía... El problema de los funcionarios en casilla, sí, el gran problema que hubo, que era lo que... Lo dijo Lorenzo Córdoba la semana pasada, violencia no, nuestro gran problema es que hay zonas en donde hemos tenido muchas renuncias de funcionarios. Pero explícate el DF, que es una zona urbana, la razón de no participar tiene que ser... Según el reporte del INE, la gente de mayor escolaridad y de mayor ingreso, que suelen ser los que son más insaculados, fueron los menos involucrados. Sí. Lo dijo Marco Baños, entre mayor escolaridad, mayor el nivel de que no quieren o que no se presentaron. Vimos el problema en la delegación Miguel Hidalgo, precisamente, sí, donde hubo fuertísimo problema de reclutamiento ya en los últimos días y como decíamos al principio de esta emisión, en el país hubo 52,000 funcionarios de casilla que no se presentaron. Por lo tanto, hay lugares en los cuales el conteo que es manual, sí, artesanal, pues no es simplemente vamos a contar un acta, hay ciertos protocolos que se dan internamente en las casillas y el no tener experiencia, pues lo que te hace es que vas aprendiendo en el mismo momento y eso te genera demoras, que eso es lo que estamos viendo en el Distrito Federal. Sí. Vámonos con Juan Pablo Eleo. Con eso rápidamente con el tema de Coyoacán, la jefatura delegacional, se han ya computado el 81% de las casillas,
43.648 votos para el PRD, que va arriba 23%, 41.880 votos para Morena, que va en segundo lugar con un equivalente al 22.60%. Es decir, no es casi un punto de diferencia. ¿Con qué avance? 81% de avance, Paco. Wow, todavía podía cambiar. Todavía habría que ver, porque ese dato sí no está, de cuántos, no va a estar hasta el final, cuántas personas votaron. Si nosotros tuviéramos ahorita la certeza de cuántas personas votaron, entonces podríamos pero ver... Si va en el 81%. De la lista nominal, perdón que los interrumpa, de la lista nominal son 419,000, votaron 185,000 personas, una participación del 44% en Coyoacán. Ahora, lo que es impresionante y es muy claro en estos preps, sobre todo si lo ven gráficamente, es que, por ejemplo, aquí se está ganando con 23%. Es decir, buena parte de las jefaturas delegacionales se ganaron por menos de 25 puntos, que eso ya se preveía. Sí. Pero esto sí ya es, digamos, cuando el PRD suele ganar con niveles de 35, está ganando con niveles de 25 o por debajo. Aquí podríamos hacer el ejercicio retórico. ¿Cuánto sería esta elección con la Izquierda Unida? Sí. ¿No? La Izquierda Unida en esta elección estaría arriba del 50%. Para darles un ejemplo, y este es un corte previo al que se refiere Juan Pablo, este fue a la 1:30 de la mañana con 44.7, 17.51 PAN, 14.52 PRI, 23.97 PRD, 22.39 Morena. Vean el nivel. Buena parte de las jefaturas delegacionales se dividieron a cuartos. ¿Y Movimiento Ciudadano cómo juega en todo esto? Porque sabemos que le quitaron, en algunas, que le quitaron votos del PRD. Sí, aquí tiene 4%. Mira, por ejemplo, entre algunas de las lecturas secundarias es por qué Nueva Alianza está tan bien posicionada. Jugó muy bien. Yo creo que el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro, es bastante bueno en la aritmética electoral, y jugaron muy bien con quien hacían alianzas. En Michoacán lo hicieron con el PRD y ya vemos lo que está sucediendo en Michoacán. Pero en el Distrito Federal jugaron con el PRD y el PT en Iztapalapa. En Iztapalapa gana, y por lo que se ve ya no va a suceder algo, ya no va a ser irreversible, aunque se estaba acercando Clara Brugada, pero gana hasta este momento el PRD Dion Anguiano, con apoyo de Nueva Alianza y del PT, que este tipo de votos adicionales es lo que también al PT le podría ayudar para mantener el registro. Nueva Alianza no tiene problemas con el registro, por lo que vemos en este momento, sino al contrario, está creciendo inclusive por arriba de su 4%, pagó 3.5, 4%. Iztapalapa tiene alrededor de 4 puntos de diferencia. O sea, que le quita el mito de que Nueva Alianza es solamente el partido de la maestra Elvester Gordillo. Ya por sí solo, ya está formando su personalidad como partido. Pero fíjate, de hecho, en las encuestas todavía del año pasado no había una relación directa entre Nueva Alianza y la maestra. Yo creo que entre las algunas campañas muy exitosas en términos de spots está el de Nueva Alianza con lo de Turquesa. Nueva Alianza hizo este spot sobre Turquesa que fue muy interesante, y de ahí, por ejemplo, Movimiento Ciudadano regresó a una campaña que no había hecho en 10 años, que es sobre el naranja. Entonces los colores fueron muy útiles en términos de spots y generaron este posicionamiento en la cabeza de los electores. Primero fue muy emotiva y luego fueron sobre temas específicos que saben que podían capturar este voto antisistémico. Todo el discurso de Marcelo Ebrard era sobre la posibilidad de revocación de mandato, que es algo muy atractivo. ¿Y cómo? ¿Ya tenemos Gustavo Amadero? Ya tenemos Gustavo Amadero. En estos momentos, cuando se ha computado el 76% total de las casillas, el PRD-PT, la coalición, tiene un total de 82.238 votos, lo que equivale al 25.66%, mientras que Morena tiene 80.004 votos, lo que equivale al 24.96%. También digo, la lista nominal, 803,000 personas, votaron 320,000, una participación del 39%. 39%. ¿Cuánto va? No registré. ¿Cuánto va de...? 76% de avance de computación. O sea... Todavía queda. Todavía es una elección que no se puede
cantar, ¿no? Si lo ven, les doy el dato 30 puntos antes de este avance, eran casi los mismos números, 25.39, 24.72. Es decir, ya avanzó 30% y no ha cambiado. Oye, mira, aquí gran ganador es Morena, pero ¿por qué no vamos a un corte y cuando regresemos vemos en dónde quedó Morena como fuerza política nacional? Muy importante. Nos vamos a un corte, no se vaya. ¿Cómo estamos hoy en términos de la seguridad? Bueno, Miguel, es que es imposible vivir con el salario mínimo que tenemos actualmente. ¿Hubo enfrentamientos en Iguala? Es tu derecho preguntar y su obligación responder. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo cuestionarán ahora. Y todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Quisiera volver el tiempo para encontrarte de nuevo. ¿Por qué me haces esto? ¡Ya, cállate! ¡No, suéltame, suéltame! Perdóname. Sin ti, no soy nada. Historias de amor desdichado. Laberintos del alma plasmados en tinta y hoja. Así se viven grandes novelas de amor no correspondido. Un mapa del corazón. Bienvenidos a la otra aventura. Una ventana audaz al mundo de la literatura. Martes 23 horas. Su audacia periodística no tiene límites. ¡Corre, cuidado! Contigo de lunes a viernes a las 20 horas. La Federal control de los dos principales bastiones del cártel de los Caballeros Templarios. Informativo 40 con Jania Nobel. Información audaz que da poder. Proyecto 40. Pues yo creo que es interesante ver en los estimados que dio el presidente del INE y respecto a los históricos, números históricos que hemos analizado mucho aquí, cómo quedan estas posiciones. Orden IFE, es decir, por registro, si empezamos con Acción Nacional, está por lo menos 3 puntos por debajo de su peor número en los últimos 20 años. Su peor número, 1994, ¿no? Fue 25 puntos y está en un rango, según Lorenzo Córdoba, entre 21.47 y 22.20. Es decir, está 3 puntos por debajo. No son buenas noticias para Acción Nacional. Entiendo que, como lo puso el presidente Madero, el Acción Nacional va a tener más diputados como partido de oposición, pero en términos de preferencia, en porcentaje, pues es un número muy crítico para... Yo creo que refleja la división interna que existe en el PAN en este momento también. O también puede hablar de su publicidad. Bueno, y también. Yo creo que tiene que ver mucho con la publicidad. Bueno, de acuerdo con Lorenzo Córdoba, el PAN alcanzaría entre 105 y 116 diputados. Así es. Tenía 143. Es decir, no tendría más, en su mejor escenario, de acuerdo con el conteo rápido, tendría casi más de 20 diputados menos. Es decir, no es un buen dato, es un muy mal dato para Acción Nacional en el Congreso, y me parece que sí se excedieron en la campaña negativa. Las campañas negativas tienen un propósito, pero también son finitas. Y aquí la prolongaron probablemente más allá de lo que debían de haber hecho, y les generó, por un lado, este negativo, y por el otro creo que se equivocaron. Hablábamos nosotros del voto en la frontera. Sí. Y el voto en la frontera no fue homogéneo contra el PRI, y creo que nunca hizo el PAN una campaña dedicada en contra del PRI por la reforma fiscal. Y lo otro que sería cuestionable es que utilizaron el mismo formato, pero no la misma temática. El 1, 2, 3 por mí, 1, 2, 3, te habla de 3 propuestas, pero eran 3 propuestas muy distintas en cada lugar y no muy memorables, no muy fáciles de recordar. Oye, Paco, pero de cualquier manera, ninguno de los partidos que ya estaban, les va bien en función de sus históricos. Digamos, si vamos con el PRI, por sí solo, es la peor intermedia que ha tenido en la historia. ¿Por qué no la peor en votación, porque la peor hay que recordar que es 2006 con Roberto Madrazo, 28 puntos, pero es la peor intermedia que ha tenido. Oye, Juan Pablo, ¿qué nos dice el PREP en este momento?
Pues vamos, si quieren, a ver el tema total de los votos hasta este momento, en un porcentaje ya casi del 81% total de las casillas computadas, y después nos vamos al tema de los diputados federales. El total de votos hasta este momento para el PAN es de 6,5 millones, más o menos el 20% del padrón electoral. El PRI tiene 9,170,000 votos, el 28%. El PRD 3,394,000 votos, equivalente al 10%. El Partido Verde 2,300,000 total de votos, 7%. El Partido del Trabajo 2,82% con 903,000 votos, mientras que Morena tiene un 8,72% total del padrón con un total de 2,790,000 votos. Esas son en gran escala las votaciones que ya han sido registradas para la elección federal, y si les parece vamos a ver para la Cámara de Diputados y de los partidos. Así está el mapa electoral. Si lo podemos ver, se ve prácticamente todo verde, pocas cuestiones de azul, sobre todo en el norte, Monterrey y Baja California. Fuera de eso prácticamente lo podemos ver verde por esta coalición. El PRI Partido Verde se lleva 157 distritos con el 52% total de la votación. Repito, esto es para Cámara de Diputados. El PAN 58 distritos, 19% de la votación. La coalición del PRD con el PT 28 distritos, que equivale al 9%, mientras que Morena 14 distritos equivalentes al 4,6%. El PRI gana otros 23 distritos sin necesidad de tener esta coalición. Esos son los números que se están dando en estos momentos, tanto a nivel federal como de diputados. Son los de mayoría, ¿no? Los de mayoría. Hay que ver los de representación. Sí, todavía para ver cómo queda finalmente. Estimaba estimaba hasta un posible 240, más o menos, con los de representación proporcional. El PRI y el Verde no necesitarían a nadie más para tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Va a tener una gran herramienta de gobernabilidad del presidente Enrique Peña Nieto para su segundo trienio. El otro que se podría llamar posible perdedor en esta elección, según los rangos que dio Lorenzo Córdoba, es el PRD. Sí. Es espantoso lo que sucedió en con su el PRD. última elección, que nuevamente era su mínimo histórico, con Jesús Ortega como presidente, había llegado a 12,8. Los rangos que tenemos ahora son entre 11,14 y 11,81, lo cual lo pone en su segunda peor elección después de 1991, que es cuando consiguió registro, que fue 8 puntos. La fractura de la izquierda dañó muchísimo el PRD en esta elección. Si la izquierda se hubiera mantenido unida, seguiría siendo la segunda fuerza electoral del país. Ahora es la tercera fuerza, pero muy abajo de la primera y de la segunda. En otro estado donde no le fue tan bien, que no le fue muy bien también al PRD, es la elección en Guerrero. Para darnos los detalles, los pormenores, nos lanzamos hasta Chilpancingo con Oscar Hernández. Muy buenos días, Oscar. No traemos a Oscar Hernández ¿Nos todavía. escuchas? Parece que no. Pero Guerrero claramente fue el foco de atención del país por la preocupación de que hubiera brotes de violencia, y aunque los hubo... Guerrero tiene algunas lecturas adicionales a la gubernatura. Muy impresionante la distancia de Héctor Astudillo, el candidato del PRI, sobre Beatriz Mójica. Parece que tenemos de nuevo a Oscar Hernández en la línea. Oscar, ¿nos escuchas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Allá en la mesa de trabajo, lo comentaban ustedes, salvo municipios previamente identificados conflictivos como Tixla y Tlapa de Comonfort, la elección en esta entidad se realizó en calma. Mucho tuvo que ver, les quiero decir, un operativo de la Policía Federal y el Ejército que impidió que manifestantes normalistas y miembros de la CETEC salieran de sus puntos de reunión para llegar a la ciudad capital de Chilpancingo. Decirles que solo 28 de las 4,807 casillas no fueron instaladas, y 26 de ellas no fueron instaladas precisamente en el municipio de Tixla, donde desde el sábado se robaron más de 2,000 boletas electorales, y luego ayer por la mañana miembros de la CETEC quemaron varios paquetes electorales. También la nota fue por la tarde-noche de ayer en Tlapa, donde también miembros de la CETEC realizaban actos de boicot electoral en dicho municipio, por lo que 16 personas, entre ellos 3 menores de edad, fueron detenidos por la Policía Federal. Ante estos actos, decenas de maestros ahí mismo retuvieron a 20 policías federales que exigían
pedían que se les devolvieran sus compañeros, si no iban a tomar medidas drásticas. Todo esto dio como resultado un mega operativo de la Policía Federal para rescatar a sus compañeros, lo que desató un enfrentamiento severo en esa zona, y producto de esta gresca, de acuerdo con el secretario general del Estado, ya se registró un deceso. Antonio Vivar Díaz, integrante de la CETEC. Todo esto ocurría allá en la zona de la montaña de Guerrero, y es el saldo que les comentaba. Finalmente, producto de este operativo, una veintena de policías federales pudo ser rescatada. Hablaban también hace algunos momentos sobre la posible nulidad de elección municipal en Tixla. Quiero decirles que todo esto surgió por voz de la propia presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí en Guerrero, Marisela Reyes. Ella había señalado que se anulaba esta elección municipal. 2 horas más tarde ella misma se retractó, precisó que correspondía a los órganos jurisdiccionales invalidar o no dicha elección. Hay que destacar toda la participación ciudadana aquí en Guerrero. Pudimos constatar pues varias personas que impedían que manifestantes evitaran la instalación de casillas. Gracias Óscar Hernández desde Chilpancingo. Nos quedan algunos minutos de programa. Nada más, Paco. para ganar tiempo. Aquí los 60,000 votos que tuvo Luis Walton de Movimiento Ciudadano sí tuvieron un impacto muy fuerte sobre la candidatura de Beatriz Mójica. También, aunque fueron menos de los que se preveían, que también es interesante, porque eso significa que Héctor Astudillo, por mérito propio, no solamente porque la izquierda se dividió, y lo habíamos dicho aquí, simplemente con que mantuviera su histórico, los 20 puntos de caída del PRD le iban a dar la victoria. Mantuvo, es que sí es un dato muy asombroso. Si siguen estas tendencias, el PRI habría obtenido y su alianza lo mismo en las últimas 3 elecciones para gobernador. 42, 42, 42. Increíble. De acuerdo con los datos del PREP, en Guerrero el PRD es fuertemente castigado en Iguala y en Chilapa, donde el PRI va ganando. En estos 2 municipios, ya sabemos qué pasó en Iguala el 26 de septiembre del año pasado, y también algo que no esperamos, los expertos sí esperaban, que Seferino Torreblanca, que iba por el PAN para la presidencia municipal, pues trae 20% del voto, está en tercer lugar. Le fue bien, pero no tan bien como para ganar. Se esperaba que jalara. El PRI se va a quedar con la presidencia municipal de Acapulco. ¿Pero era por Seferino o por el PAN? Por Seferino. No, por Seferino. No, el PAN no existe. No existe. Ahora, se nos está acabando el tiempo. Las últimas actualizaciones tienes de las de gubernaturas, Paco. Pues yo creo que de las más interesantes, y ahí sería una crítica a buena parte de las mediciones que hicimos, es el caso de Michoacán, porque ciertamente la distancia es amplia, es de alrededor de 8 puntos, 36-28 entre Silvano Aureoles y Chon Orihuela, y todavía mucho más abajo Luisa María Calderón con alrededor de 26 puntos. Entonces, pues es una distancia generosa. Colima sigue cerrada, San Luis Potosí sigue cerrado. Sigue cerrado. No creo, al igual que estas de la ciudad, que haya posibilidad de que cambien o se volteen, dado lo que se está computando, porque vamos casi en 90%. Sí, Campeche va sin problema para 5 puntos, más cerrada de lo que se pensaba. Sí, se esperaba sobre y Baja California sobre 2 dígitos como se pensaba. Sí, Baja California va para el PAN. Con eso terminamos este programa especial de 2 horas del Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos. Raimundo Herrera Palacio, Paco Abundis, Juan Pablo Eleo. Y nos vemos de nuevo mañana aquí a las 7 de la mañana en el Primer Café. Gracias. Buen día. La Corte Suprema le dio a la ley de Arizona su último golpe. Los 9 jueces actuaron sin actuar.